Entonces, ahora podemos hacer, por ejemplo, funciones como la función de multiplicar, ¿sí? ¿Y la función de multiplicar qué sería? ¿Qué es multiplicar? ¿Cómo podemos definir multiplicar nosotros? ¿Qué hacen ustedes para multiplicar? Por ejemplo, 5 por 4, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería, por ejemplo, 5 por 4? 5 veces 4. 5 veces 4. Entonces, por ejemplo, miren, define, multiplicar, entonces multiplicar recibe a A y a B. ¿Y qué vamos a hacer? Si es 0A, bueno, B, entonces retornamos A. En otro caso, retornamos el llamado que sería mult B plus A, predecesor de B. Predecesor de B, ¿correcto? Entonces, acá, miren, vamos a llamar multiplicar, por ejemplo, de 10 con 20, por ejemplo. Perdón, aquí es plus, perdón, no, está bien, plus de A con B, ajá, correcto. Vamos a ver, sumamos A, perdón, la multiplicación sería, sí, efectivamente, a ver, yo miro una cosa, la multiplicación sería multiplicar, bueno, por ejemplo, 5 por 4 es 5 más 5 más 5 más 5, entonces necesitaremos sumar la multiplicación, bueno, A más B, necesito hacer la suma de A. Profe, tengo una duda ahí. Ahí me pregunta si B es 0. En el caso de que A sea 0, me tiene que volver es B que es 0, ¿no? Sí, en este caso devolver que es 0, pero yo pienso en la multiplicación. Debe hacerme la suma varias veces. Aquí se me puso a cabecear. Vamos a ver, porque 5 por 4, por ejemplo, 5 por 4 es 5 más 5 más 5 más 5, ¿correcto? Entonces, sería sumar 5 veces A. Sería sumar 5 veces A. A ver, entonces, sería sumar 5 veces A. Entonces, en condiciones normales, yo haría plus, bueno, voy a hacerlo normal y luego lo transformo. Plus, voy a hacer la suma de A, sería plus de la multiplicación de A con el predecesor de B, creo que va así. Ajá, sería la suma de A con el predecesor de B. Bueno, así debería de funcionarme en recursión de cabeza. Veamos, mult de 10 con 20, 200, listo. Ahora vamos a transformar esto en la suma. Entonces, para hacer esto, yo necesitaría, ya, miren acá lo que voy a hacer, plus, sumar A con A, ¿correcto? Y luego sumar A con A tantas veces predecesor de B. Vamos a ver si así me funciona. Y ahí nos evitamos la recursión de, cola, de cabeza. ¿Listo? Vamos a ver. Voy a intentarlo. No, cero. Pero debo volver el acumulador. En este caso, volver el acumulador. Venga, yo una cosa. Esto se ve, no está tan sencillo. Porque, o sea, yo lo hago con la recursión clásica, que es esta. Básicamente necesito sumar tantas veces B. Vamos a ver, multiplicación de A con B sería multiplicación de 10 con 20, da 200. Multiplicación de 100 con 2000, bueno, y se demora un poquito, 20.000. Entonces, vamos a ver cómo podemos optimizar esto. Porque yo necesito sumar A, entonces sería tener el acumulador aquí. Pero el problema es que como si B es 0, me devuelve este 0 acá. Entonces, ya tengo un cambio de lógica. Vamos a ver si puedo ajustar la lógica. Bueno, y a ver, sin usar un acumulador. Cada vez voy sumando A más A más A más A. Esto lo que hace es sumar A más A más A más A. Aplicar, básicamente lo que hace eso es aplicar plus. Por ejemplo, sumar, por ejemplo, de 10
plus 10, con plus 10, con plus 10, por ejemplo, 0. Eso me da 30, por ejemplo. Eso es lo que haríamos para hacer esto. Ahora lo que yo quiero es que esto se acumule. Para hacerlo como la recursión acá toda la recursión de cola, para evitar esos llamados tan malucos. Entonces, lo primero que debo de hacer es llamar a mult, ¿correcto? Debo llamar a mult. Y debo hacer lo siguiente. Debo hacer mult. Debo llamar mult y que me vaya acumulando en el A, la suma. Entonces sería plus de A, que me vaya sumando vaya A más A más A más A, sería básicamente A más A, y que esto me lo haga predecesor veces de B. Eso es lo que yo debería hacer acá. Esta de pronto ni la alcancé a resolver, no es tan fácil, porque esto, cuando llegue a 0, por más que yo quiera, esto me va a devolver 0. ¿Listo? Esto me va a devolver 0. O sea, esto siempre va a dar 0. ¿Por qué? Por eso. Voy a poner aquí A temporalmente. Y voy a poner esta multiplicación de acá. Vamos a ver. Y eso me da un número gigantesco, creo. Está demoradísimo. Vamos a ver. No, ni siquiera le he dado Enter. Bueno, ya le di Enter. Aquí la memoria, aquí está trabajando. Es que ahí dice que EOPL with debugging memory limit. Ahí dice que el límite de memoria para debuguear es 128. Ajá. Sí, no la puede aumentar acá. No la puede aumentar en la configuración. Pero ahí no me está dando. Creo que se está quedando en un ciclo infinito. Porque plus A, predecesor de B. Sí. No, muchachos. Esta ahí no pude convertirla. Se las dejo a ustedes. No la pude convertir a recursión de cola. Está bastante complicado. De todos modos, lo interesante es que, vamos a ver, si yo hago el debug, pues que esto sí se demora, 20.000. Veamos cuánto se demora hacer esto con el debug. ¿Listo? Aquí vamos a hacer el debug a esta línea. Y aquí muere, ¿no? Veamos, está la referencia, stop. Y aquí podemos darle run de nuevo. Y si corro, pues no hay problema. Listo. Y no, aquí la recursión se lo come. Sin embargo, pues esto es capaz de manejar estas recursiones de amplia profundidad. Es capaz de manejarlo. Bueno, entonces de esta manera, miren que a partir del plus, yo puedo definir lo que es la multiplicación. ¿Listo? O sea, yo puedo definir muchas más operaciones, que era el objetivo de esto. Bueno, ya esto de pronto me supera un poquito más. Tengo que pensarla cómo se podría hacer, posiblemente. Bueno, vamos a guardar esto. Esto murió. Y vamos a salir. Vamos a volverlo a abrir. Bueno, aquí muere. Aquí volvemos a abrir. Ahí el racket. ¿Qué pasó? Este es el racket de consola. Doctor Racket es que se llama. Ajá, esta es la que toca ver. Bueno, abrimos el archivo de nuevo. Entonces, bueno, íbamos por acá. Entonces, lo que les quería mostrar es que uno puede tener unas operaciones básicas y a partir de estas operaciones básicas uno puede definir operaciones más complejas a partir de estas BIPs. Realmente no hemos salido de esto. Bueno, entonces, nosotros podemos tener diferentes representaciones para los tipos de datos. O sea, no queda de una manera u otra. Podemos tener, por ejemplo, utilizar listas para representar los números. Que unas listas con cualquier símbolo. ¿Sí? Podemos representar una lista con cualquier símbolo. Aquí van a colocar una lista con verdaderos, donde el número de verdaderos indica el número de elementos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá lo siguiente. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Voy a generar uno nuevo. Este sería una representación unaria. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a definir las siguientes operaciones. Definimos 0 como la lista vacía. Definimos el sucesor, voy a ponerle sub, como una función que recibe un valor y lo que hace es const, numeral true, n. Y el predecesor
¿Listo? Pues vamos a colocarle una validación. Sí. Bueno, voy a ponerle E0. I0. Si es 0, miren acá, si es 0. Si es 0. Si es 0. Si es 0. Ya, obvio. Debo preguntar si es vacío. Si es 0, lambda n recibe un valor, lambda n, y pregunta si es vacío. ¿Listo? Es vacío. Y el predecesor básicamente es lo siguiente. Básicamente el predecesor viene siendo lo siguiente. Lambda recibe un valor n. Entonces, si es 0, n devuelve un error. ¿Listo? No es posible, no se puede tener predecesor de 0. Predecesor de 0, no se puede tener predecesor de 0. En otro caso, entonces, sería el CDRN, porque son listas. ¿Listo? Y esto es muy parecido a lo que nosotros teníamos acá. Voy a abrir el otro archivo. ¿Va? Vamos a abrir este archivo, que era el de abstracción. ¿Listo? Que teníamos eso. Voy a poner las mismas operaciones, sucesor y predecesor, para tener eso presente acá. Sucesor. ¿Qué pasó aquí? Abrí una nueva ventana. Listo, no hay problema. Entonces, vamos a abrirlo acá y abstracción. No me abre una nueva. Listo, eso era lo que quería. Bueno, entonces, ahora voy a ponerle los mismos nombres para poder manejarlo. ¿Listo? El sucesor y el predecesor. Entonces, miren lo que voy a hacer. Y es como la filosofía del taller que va a venir, que les colocaré la próxima semana. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen aquí el área de implementación. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a copiar esto sin ningún problema. ¿Viste? Yo voy a copiar esto. Y esto debe funcionar de la misma manera. ¿Sí? Esto debe funcionar de la misma manera. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí ingresar. Y esto debe funcionar de la misma manera. Vamos a hacer la comprobación. Voy a definir los números. Entonces, vamos a definir el número 10 como la lista, como la siguiente lista. Entonces, tenemos list, son 10 numeral true. ¿Listo? 10 numeral true. Aquí tenemos 3, y tenemos 3, necesitamos 6, 9 y 10. Y voy a definir el 5, como la lista de 5 numeral true. ¿Listo? Así se maneja. Esa es la representación que estamos usando. Y observen, vamos a poder tener, por ejemplo, la multiplicación entre 10 y 5. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa. La multiplicación entre 10 y 5. Bueno, aquí no nos va a dar nada, pero miren acá. Miren, tenemos 50 numeral true. Obviamente no me voy a poner a mostrar eso. Vamos a hacer un display. Y miren. Tenemos 50 numeral true. O sea que podemos hacer la multiplicación sin ningún problema, a pesar de que cambiemos la representación. Miren, aquí deben haber 50 numeral true. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20, aquí hay 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Entonces, miren, no solo cambié la representación interna, pero las funciones que construí son las mismas. Y esa es la filosofía que vamos a manejar allí. No importa cómo usted coloque sus funciones, van a funcionar de la misma manera. Miren que solo copié, ¿sí? Solo copié. Lo único que sí cambié aquí fue que pues ahora los números son representados con este caso, si ustedes pueden observar, ¿sí? Si ustedes pueden observar acá. Bueno, esta sería básicamente otro tipo de representación. Podemos usarlo con listas, ¿sí? Sin ningún problema. Podemos usarlos con listas sin ningún problema. Y ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Qué sería? ¿Qué sería entonces de la siguiente manera? Entonces, bueno, este sería un segundo caso. ¿Listo? Que cambiamos por listas. Vamos a hacer un tercer caso, que ya es un poco más complicado, que sería con, bueno, la representación de números de skin, ya lo tenemos, y con la representación de bignum. La representación de bignum, básicamente, vamos a tener una base y un número. ¿Sí? Vamos a tener una base y un par de números. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tenemos base 16, entonces 1, 2 sería 1 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1.
Si tenemos 2, 0, 1, 2 por 16 a la 0, más 0 por 16 a la 1, más 1 por 16 a la 2. Básicamente vamos a tener una lista y una base. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, de acuerdo a eso, voy a definir la base como 16. Ustedes pueden definir la base como ustedes quieran, básicamente. Y vamos a tener la definición del 0. La definición del 0 siempre va a ser la lista vacía, porque aquí lo dicen, es la lista vacía, ¿listo? Entonces, el 0 es la lista vacía. El 0 es preguntar si la lista está vacía, básicamente. Preguntamos si la lista está vacía. No es necesario colocar el lambda, basta con que sea en null también, es otra forma de hacerlo. Y en otro caso, pues va a ser esta manera. Entonces, tenemos que estudiar las operaciones sucesor y predecesor. En el caso de sucesor, entonces, si entra un valor, ¿qué le hacemos? Por ejemplo, ¿cuál sería el sucesor de 1, 2? ¿Cuál sería el sucesor de 1, 2? ¿Cuál sería el sucesor de 1, 2, por ejemplo? De acuerdo a eso, ¿cuál sería el número siguiente? ¿Cuál sería el 34? Si este es 33, ¿cuál sería el siguiente? Si este es 33, ¿cuál sería el sucesor de ese? Según eso. ¿Cuál sería el sucesor? ¿Cuál sería la representación de 34? La representación de 34 pues sería 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Este es el sucesor. ¿Por qué 2, 2? Sería la representación. ¿Por qué sería 2, Le 2? sumaría otro 16 a la 0. Le sumaría otro 16 a la 0, que es 1. Entonces esto es 1 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. Esto es 33. Y esto es 2 por 16 a la 0, 2, más 2 por 16 a la 1. 32 más 2 da 34. Y el 35 sería 3, 2. ¿Listo? Vale, todo bien. ¿Cuál sería el sucesor de este? 15, 3. De acuerdo a eso. Sería 15 por 16 a la 0 más 3 por 16 a la 1. ¿Cuál sería el sucesor allí? 16.3. 16, 3, correcto. Pero hay un problema. Estamos en base 16. ¿Qué ocurre con el número 16 realmente? ¿Qué ocurre con el número 16? Se borra el 0 y pasa la otra unidad a la siguiente. Pasa a que hay acarreo. ¿Sí? Aquí hay acarreo. Realmente sería 0, 4. ¿Por qué sería 0, 4? Esto es 15 por 16 a la 0 más 3 por 16 a la 1. ¿Correcto? Ahora, si aumentamos 1, esto sería 0 por 16 a la 0 más 4 por 16 a la 1. Eso es lo que sucedería aquí. P 16 a la 2. A la 1, sí, está bien. Si usted hace la multiplicación, 15 por 16, esto es 15 más 3 por 16. Eso da 15 más 3 por 16. Da 288. Vamos a ver si esto lo está haciendo bien porque no estoy confiando. Vamos a la siguiente. 64. 64, creo que es exactamente 15 más 3 por 16. Da 63 y efectivamente el otro es 64, o sea, que coincide. Es decir, que cuando tenemos un 15 aquí, tenemos un acarreo. Lo mismo pasa cuando usted tiene, por ejemplo, 19. Cuando usted tiene 19, ¿qué hace con el sucesor de 19? 9 más 1, 0. Y lleva 1 y se convierte en 20. Bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería el sucesor de este? ¿Cuál sería el sucesor de ese? 1, 0, 0, 0. Sería 0, 0, 0, 1. Exactamente. 16 eso sería 16 a la 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, resulta que en el sucesor, pues yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, tengo que revisar, lo primero que tengo que revisar es lo siguiente. Entonces, vamos con los condicionales. Primero, si es 0 null, si es 0n, ¿cuál sería el sucesor de la lista vacía? ¿Cuál sería el sucesor de la lista vacía? De acuerdo a la nomenclatura.
¿Qué tendríamos? ¿Cuál sería el sucesor de la lista vacía? El sucesor de la lista vacía. ¿La lista vacía a quién representa? ¿A quién representa? ¿Cuál sería el sucesor de la lista vacía en ese caso? Si ustedes ven, el sucesor de la lista vacía sería cons 120. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, que ese es el sucesor de la lista vacía? El sucesor de 0 es 1, ¿sí? Es básicamente el sucesor de la lista vacía, porque así lo manejan, es 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? La lista con 1. Aquí lo dicen así, ¿sí? Es porque aquí lo dicen así. Listo. Ahora, ¿qué sucede acá? Preguntamos si el CAR de n es igual a base menos 1. Esto voy a hacerlo genérico. ¿Qué pasa? La base vale 16, ¿no? Aquí para poderla cambiar. ¿Qué pasa si este es igual, el CAR de esto es igual a 15? En este caso, ¿qué hacemos? En el caso que sea 15, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿El CAR de qué cosa? El de eso. Si este primer elemento es 15, ¿qué hacemos? Pero yo les acabé de mostrar, muchachos. Profe, la verdad no entendí bien explicación aquí. ¿Era que podría volverlo a explicar? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque... ¿Cómo? ¿Alguien entendió? ¿O no? Listo. Ustedes me están siguiendo con este, ¿estamos de acuerdo? Con 15.3. Cuando pedí el sucesor, ¿por qué me dio 0.4? Esa ahorita lo hicimos entre varios. ¿Por qué pasó a 0.4? ¿Por el acarreo? Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro en esta posición de aquí un 15? ¿Qué debo de hacer? Poner 0 y a la otra posición sumarle 1. Sumarle 1. O sea que a este, ¿qué le aplico realmente? A este 3, ¿qué le estoy aplicando? Si ustedes lo ven, le estoy aplicando sucesor. ¿Por qué le estoy aplicando sucesor a la siguiente posición? Sumando 1. Estoy sumándole 1 por el acarreo, correcto. Entonces, de acuerdo a eso, si es igual a la base, entonces tenemos cons 0 con sucesor. El sucesor es con doble S, sucesor, con sucesor de 0, con sucesor de quién? Del CDR de n, básicamente. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Si ustedes notan, yo lo que hago es aplicarle sucesor al siguiente número. ¿Y el siguiente número quién es? Pues sería la lista con 3. ¿Sí? La lista con 3. O sea, sencillamente, como este 15 es por 16 a la 0, le sumo 1, me da 16, yo no puedo tener 16 en base 16. Lo convierto en un 0 y al siguiente, ¿qué le aplico? Le pego esta lista con el sucesor de este. Eso es lo que está haciendo allí. Y en otro caso, ¿qué hago? Y en otro caso lo que hago es tener la lista sumándole 1 a quién? Al CAR de n le sumo 1 y le pego el CDR de n. No hago nada más. ¿Listo? En este caso, observen. Miren acá. Miren, primera cosa, sucesor. ¿Cuál sería el sucesor de la lista que contiene a, pongamos, 1, 2? ¿Cuál sería el sucesor de 1, 2? De acuerdo a eso. 2, 2. 2, 2, ¿no? Y miren, eso es lo que, bueno, aquí debo invocar es esto realmente aquí hay un error. Aquí es eso y aquí fue sobre un paréntesis. Listo, el error fue de paréntesis, el error fue mío. Listo, si ustedes ven es, ¿qué pasó?
El 1 ahí tiene que estar afuera, porque lo tienes dentro del car. Lo que lo tengo dentro del car. Sí, ese es el error que tengo ahí. Listo. Ahora sí. Ahora sí, tengo el sucesor, sería 2. El sucesor, por ejemplo, de 3,2, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el sucesor de 3,2? 3 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? El sucesor de 3,2. 4-2, ¿no? 4,2, correcto. ¿Cuál sería el sucesor de 15,2? 15 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. 0,3. 0-3. 0,3. ¿Cuál sería el sucesor de este? De 15, 15, 15. ¿Cuál sería el sucesor de este? 0-0-0-1. La lista en serio. Exactamente. Esperen, ahí faltó una doblez. Exactamente. Daría, ¿sí lo ven? 0, 0, 0, 1. ¿Por qué funciona? Porque cuando yo pregunto, como este es igual a 15, él pregunta por el siguiente, por esta lista de acá. 15 también va y pregunta por esta lista 15, aquí, en esta condición, y al final encuentra la lista vacía. ¿Y la lista vacía a qué equivale? Por eso es que funciona bastante bien. ¿A qué equivale la lista vacía? 0. A 0, correcto. Sería 0 por 16 a la 13 en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la operación del sucesor. Si ustedes lo pueden ver, esta es la operación del sucesor. Entonces, ya con eso tenemos, podemos hacer el sucesor de lo que nosotros queramos. Ahora, muy bien. Si ustedes ven, ya podemos calcular, por ejemplo, el sucesor de cualquier número. Por ejemplo, ¿cuál sería el sucesor de este número que vamos a mostrar acá? Por ejemplo. ¿Cuál sería el sucesor de este número? Ese es un número bastante grande. ¿Cuál sería el sucesor de ese número? Pues sería 0, 0, 0, 1. Uh-huh. Y ahí pegaría un car al 2 también. No, ¿por qué? 2, 3, 1, 0, 1. No, 2, 3, 1, 15. Miren. Porque es que el acarreo llega hasta aquí. El acarreo llega hasta aquí, hasta el 1. Miren. Ya estos permanecen igual. O sea, el acarreo llega hasta este punto. Porque usted solamente le está sumando 1. Al sumarle 1, entonces el acarreo 0, 0, y aquí 1. Ah, vale, vale, entiendo. Es como funciona normalmente la suma, cuando usted le está sumando 1 y tiene un 9. Es lo mismo. Nosotros podemos tener la base que nosotros queramos. Base 20, base 128, la base que nosotros queramos. Entonces, esta es la representación que utiliza internamente la librería Bignum. La librería Bignum usualmente utiliza 128 o 256 bases para representar los números. Y pues utiliza internamente son vectores. Bueno, vamos a definir la operación predecesor. Entonces, predecesor. Entonces, ¿qué pasa con el predecesor? Lo mismo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo intento hacer si yo intento sacarle el predecesor si intento sacarle el predecesor a 1, a 0, ¿qué pasa? ¿Qué iría a pasar? Si intento un número menor que 0. ¿Qué iría a pasar si yo intento sacarle el predecesor a 0? Ajá, exactamente. Error porque pues yo no puedo. No puede manejar predecesor. Listo, muy bien. Entonces, mire, evaluemos casos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál sería el predecesor de este número? ¿Cuál sería el predecesor de este número? (0,2), correcto. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál sería el predecesor de este número? Y ahí ya encontramos las claves. ¿Cuál sería el predecesor de ese número? 15,1, correcto. ¿Cuál sería el predecesor de este número? 14,1, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que evaluar si tenemos el 0, si tenemos un 0,
al principio, ¿sí? Si queremos un 0 al principio. Entonces, básicamente pregunto, miren lo que voy a preguntar acá. Si es igual el car de n a 0, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer si el car de n es igual a 0? ¿Qué debo hacer acá? Si es igual a 0. La lista vacía. Esto no es una lista vacía. Ponerlo en 15, ¿no, profe? Ponerlo en 15, correcto. ¿Y qué hago con el anterior? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago Resta con este de 1. aquí? O sea que le calculo el predecesor. ¿Estamos de acuerdo? Le calculo el predecesor. Sería el predecesor de... Y tenemos el predecesor. Está con doble C. Le calculamos el predecesor del CDR de N. Entonces, supuestamente aquí funciona bastante bien. ¿Listo? Aún nos falta un pedazo, pero podemos probarlo. Observemos. Primer predecesor que observamos acá. Viene el predecesor de la lista con 10, 8. Pues nos devuelve, predecesor. Porque no tiene condición de parada no, esto está bien. En otro caso, a mí me faltó el otro caso. En otro caso, ¿qué hacemos? Esto aún le falta un refinamiento, pero vamos bien. Cojo el primero, hago una lista con el primero, restándole 1. ¿Listo? Le resto 1 al primero y le pego el resto. Ahí ya nos va a dar bien. Entonces, aquí ya tenemos esta condición. Y miren. Entonces, acá venimos. El predecesor de 10.8, voy a poner esto acá, pues nos va a dar 9.8, ¿no? Nos debe dar 9.8, miren, 9.8. Predecesor de 9.8, pues nos va a dar 8.8. Predecesor de 0.8. ¿Quién es el predecesor de 0.8? ¿Quién es el predecesor de 0.8? 15.7. 15.7. Mírenlo allí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya aquí viene un problema. ¿Sí? Que nos va a dar. ¿Cuál es el predecesor de 0.1? ¿Cuál es el predecesor de 0.1? 15-0. 15.0. Pero, ¿qué pasa con el 0? ¿Debería de ir? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿Cómo debería de exactamente darnos? vacío, 15 solo. 15 solo, exactamente. Entonces, aquí ya toca mirar un poco que cuando ya llegamos como al tope, este 15.0 tiene ese problema, ¿no? Tiene exactamente ese problema. Entonces, para manejar esa situación, entonces, como tenemos la situación que cuando ya es totalmente igual a... Entonces, cuando tenemos esta situación, solamente cuando es igual a 1, ¿correcto? Entonces deberíamos devolver vacío, ¿listo? Si es igual a esta lista con 1, deberíamos devolver vacío, ¿listo? Deberíamos devolver vacío. Este es el caso especial, porque este caso especial lo tenemos acá, que es cuando es 0 con 1 empty. Entonces, ¿cómo nos devolvemos de aquí para acá? Cuando usted tenga solito 1, o sea, solo 1, ¿qué va a pasar cuando usted esté en esta lista aquí? Cuando usted tenga la lista solo con 1, debe volver ¿a dónde? Al vacío, o sea, es devolverse de aquí para acá. Básicamente lo va a usar la misma. Cuando usted tenga estos, solo el 1, o sea, cuando la lista sea igual a esto, entonces devuelves la lista vacía. Y ahí ya se nos arregla el problema. O sea, es básicamente devolverse y miren, 15. ¿Qué pasa ahora si tengo el 1 solo? Así. Ese era el problema que había. Cuando, por ejemplo, tenemos 1,4, miren, pues nos va a dar 0,4. Cuando tenemos 0,4, se nos va a devolver a 15,3 y así sucesivamente. Yo puedo cambiar la base por lo que yo quiera. Por ejemplo, podemos tener base 32. Lo dejé parametrizado, base 32. Con base 32, pues ya no va a ser 0,4, sino, ¿cuál nos va a dar? Ya cuando es base 32. ¿Cuál sería el predecesor de 0,4 en base 32?
¿Cuál sería ese predecesor? 31.3. 31.3. Y miren. Ya lo voy a ejecutar, aquí me pone enter, miren. Bueno, no lo he ejecutado, qué pena. 31.3, miren. Aquí hay un error. Aquí hay un error, es cons 15, sino cons menos 1 base, a base le restamos 1. Y ahí ya funciona. Sería 31.3, ¿correcto? Ahí sería lo que tendríamos. Y el sucesor, por ejemplo, 31.3 sería, sucesor de 31.3 sería 0.4. Y el predecesor de 0.4 sería 31.3. ¿Listo? Eso lo podemos colocar en la base que queramos nosotros. Por eso lo dejé parametrizado así. Esta es la implementación de este bignum. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Respetando las reglas, voy a copiar esto, voy a copiar esta vaina, el área del programador, y yo voy a poder hacer lo que yo quiera. Muy bien, hagámoslo en base 16 para facilitarnos los cálculos. Queremos la multiplicación entre 0, 2, 1. ¿Qué número sería este? 1, 2, 3. ¿Qué número sería este en base 16 y qué número sería este en base 16? A ver. ¿Qué número sería? A ver si me han seguido la idea allí. Listo, 313. Este es 2 por 16. Este es 2 por 16. Más 1 por 16 al cuadrado, ¿no? Este me da, este me da, aquí es más, ¿no? Este primero me da, oiga, XPT. Entonces, este da 288 el primero, ¿no? El primero, este 021 es 288. Y este segundo viene siendo, esto pues da 1 más 2 por 16 más 3 por 16 al cuadrado. Este me da 801. No sé si están haciendo la operación así. No están haciendo la operación así. Vamos de nuevo. Miren el primero. Está el predecesor. Es que esto de cambia tantas veces los nombres que es así. Predecesor, predecesor. Listo, respecto a los nombres. Vamos a volver a ejecutar. Bueno, esto pues todavía no lo vamos a hacer. Entonces quiero saber el valor del primero en números. Entonces sería, el primero 2 sería 010 por 2 por 16 más 1 por 16 al cuadrado. 288. Y el segundo sería 123, que haría 801. En total la multiplicación entre esos dos señores debe darme 288 por 801. Debe darme ese número, 230.688. Eso es lo que me da ese número. Vamos a hacer la respectiva multiplicación. Y miren, entonces Chan y Chan. Entonces observen acá, vamos a hacer esa multiplicación y miren lo que da acá. Bueno, eso se demora un toque, pero tengámosle paciencia. Eso se demora un poquito. Ah, ¿verdad que tengo que ponerle un sensual display para ver algo? ¿Listo? Para ver algo acá, tengo que poner un sensual display. Y esto nos da, miren, se demora un poquito, démosle paciencia. Démosle un poquitico de paciencia. Eso nos da un número. Veamos, da supuestamente 230.000. Pero imagínense hacer una recursión que hace 230.688 incrementos de sucesor. Y miren, nos da 0,2583. Miremos a ver si eso es cierto. Sería 0 más 2 por 216 más 5 por 16 al cuadrado más el siguiente sería 8 por 16 al cubo y 3 por 16 a la 4. 3 por 16 a la 4.
Acá seguimos y miren, 230.688. Y miren la filosofía de esto. ¿Cuál es la filosofía? Que yo como programador, yo no, o sea, así haya cambiado mi representación de los datos, las operaciones son exactamente las mismas. Solo copié y pegué las funciones. Y eso es lo que ustedes van a trabajar en el taller número 2, ¿sí? Que es esta parte de la representación. Esto es un ejemplo del libro, esta representación Bignum, eso es un ejemplo del libro, ¿sí? Entonces, muchachos, preguntas sobre cómo, o sea, pues la idea de cómo se hizo la representación Bignum, pues eso es bastante procedimental, ¿no? Eso es bastante procedimental en ese sentido. ¿Cómo yo trabajé esto? ¿Sí? ¿Cómo yo trabajé esto? Pues eso es una representación, eso es básicamente una idea de implementación. Eso no es tan importante. Lo importante es que usted puede cambiar su representación de datos. Aquí tenemos una representación Bignum, que sería representación Bignum. Yo tengo una representación Bignum aquí, tengo una representación unaria usando listas con datos, y esta es una representación numérica, ¿sí? Esta es la representación numérica. Y miren que yo copié y pegué estas funciones, y me trabajan de la misma manera, ¿sí? Tanto el predecesor como el sucesor, miren que yo copié, pegué estas funciones. Obviamente el predecesor y el sucesor cambian porque son funciones de la parte procedimental, pero estas funciones de acá son de la parte del programador. Miren que ustedes como programadores no tienen que enterarse si hay cambios en los datos. Eso es una de las cosas que hablan acá. Y eso se llama un tipo abstracto de dato. Un tipo abstracto de dato es aquel que, sin importar cómo se cambie su representación, porque aquí usamos una lista para representar los datos, que está en base 16. En este caso, o la base que queramos. ¿Sí? La base que queramos. Miren que aquí está en la base que nosotros queramos. ¿Sí? La representación. Aquí usamos una representación usando listas. ¿Sí? Y aquí usamos una representación usando números naturales. Y observen, las funciones mult y plus, en los tres casos, son exactamente iguales. Ya las funciones de la implementación, las que se entienden directamente con el tipo de dato, esas sí cambian, porque esas dependen del tipo de dato. Entonces, a esto se le conoce como un tipo abstracto de dato. A usted no le interesa cómo está representado. Siempre va a poder utilizar los mismos métodos de la misma manera, ¿sí? Entonces, es básicamente eso. Es que a mí no me interesa realmente si entendieron esa parte es que esto no es el objetivo, o sea, pues si lo entendieron, bacano, si no lo entendieron, lo pueden revisar. A mí no me importa si no entendieron cómo yo hacía el sucesor y el predecesor en las listas, porque pues eso tiene su vuelta. A mí lo que me importa que entiendan es que no importa cómo usted ponga sus datos, usted va a poder programar de la misma manera usando los métodos que nos ofrece el tipo de datos. O sea, a usted no le interesa si ese número lo implementaron así, con listas, en base n, o lo implementaron con listas, con elementos, o lo implementaron con números naturales. A usted lo que le interesa es que cuando usted va a programar su función multiplicación y suma, van a trabajar de la misma manera. Porque sí, yo sé que esto es un enredo, sí, yo sé que esta vaina es un enredo. Y esto pues, ya la 10ª vez que doy el curso y pues, yo ya lo sé, pero pues yo sé que ustedes no van a entender eso. No, que eso. Lo que a usted le debe importar es que conceptualmente, miren lo que pasa. Conceptualmente lo que pasa es que cambió la representación del tipo de dato, ¿sí? Exactamente. No es un tipo de función dinámica, es un tipo de dato que se adapta, ¿sí? Es un tipo de dato, es un tipo abstracto de datos, los famosos tags. Cuando usted escuche de tags, es un lenguaje de programación que puede soportar esta abstracción de datos. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo se representen por debajo, usted los va a poder utilizar de la misma manera. Eso se le conocen como los famosos tags. Realmente no todos los lenguajes lo soportan. Abstract Data Type. ¿Qué pasa con eso? Estos son tipos de datos que aquí lo dice. Es un modelo matemático para tipos de datos. Un tipo de dato abstracto es definido por su comportamiento desde el punto de vista del usuario. O sea, usted. ¿Qué pasa? Miren que el comportamiento de esta vaina es el mismo sin importar lo que hay detrás. Eso es lo que nos ofrece un tipo abstracto de datos.
No todos los lenguajes soportan eso, ¿sí? No todos los lenguajes no lo soportan. Entonces, bueno, he definido, es una clase de objetos cuyo comportamiento lógico es definido por el usuario por un conjunto de operaciones. ¿Cuáles operaciones definimos aquí? El predecesor, el sucesor, es 0 y 0. O sea, definimos, esto es una operación, esto es una operación, y esto es una operación definida en el tipo de dato. Miren que aquí yo la definí de acuerdo a la lista. Yo aquí definí el sucesor de acuerdo a esa lista de allí. Yo definí el predecesor de acuerdo a cómo venía la lista. Lo mismo pasa aquí. Yo definí el predecesor, el sucesor, como esos numeral truths. Y aquí lo definí con la representación numérica. Eso es la implementación. A mí no me interesa. Realmente yo sé que el tipo de datos me ofrece esas tres cosas. Pero a mí no me interesa cómo está implementada. Bueno, a ustedes sí les va a interesar en el taller número 2. No voy a inventar algo ahí raro. Vamos a ver qué me invento. Pero para hacer algo diferente a los otros semestres, a los otros 10 semestres que he dictado esta vaina. Entonces, es eso, o sea, lo que ustedes deben tener claro, no, porque sí, eso yo sé ustedes que tienen sangre de ese curso, eso sé que hay un drive con todo eso. Entonces, por lo menos la actividad me resultó muy interesante porque sé que se la tomaron muy en serio, estoy muy contento con la actividad que hicieron del taller, no estoy súper contento, resultó muy bien. Voy a hacer un segundo taller sobre eso más adelante, me encantó la actividad. ¿No? ¿Ustedes cómo se sintieron con esa actividad? Profe, para que muy interesante, muy chévere, muy elegante la participación del grupo. Bien, aquí respecto a lo que acabaste de explicar, ese cons crea una lista con el número de veces que el contador haga pasar la recursión. Sí, correcto. Ya. Sí. Pues usted lo mira como un contador, en mi caso es que crea una lista del número de veces que hace el llamado, pero sí, si usted lo quiere como un contador, sí, es correcto. Sí, aquí pasa eso. O sea, porque esta sucesor se llama tantas veces, yo lo necesito. Y eso va agregando conste, y el número de veces que yo necesito. Pero miren, o sea, aquí lo importante de estos stats es eso. O sea, no importa cómo estén los datos en memoria, a mí no me interesa. El programador no tiene por qué enterarse de eso. El programador, miren, la misma función. Obviamente, pues aquí cambiamos la representación, ¿no? Pues tampoco es tan idealista. Pero yo podría inclusive definir otra función que me convierta los datos a la representación, pero pues eso debería ya complicarse demasiado. Podría hacerlo. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá. Esto es análogos a una estructura algebraica en matemáticas. Esto quiere decir que el comportamiento varía de acuerdo al autor, de acuerdo a las especificaciones formales del comportamiento desde un modelo abstracto de datos. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente ese modelo se refiere a cómo yo estoy representando mis datos. Miren, aquí lo representé de una manera, aquí lo representé de otra y aquí lo representé de otra. Pero ustedes como programador ven el mismo mico, ¿sí? Con igual vestido. Entonces, es eso, ¿sí? Bueno, dígame. Respecto a la actividad que nos colocaste, me pareció muy interesante ver cómo diferentes compañeros aportaban diferentes puntos y uno los iba analizando y uno ya encontraba más facilidad a la hora de solucionar otro punto, o uno de solucionando un punto encontraba más fácil la solución a otro punto y también podía aportar ahí. Ah, bueno, me alegra que le haya gustado. ¿Alguien más tiene de pronto otra opinión sobre eso? Profe, yo tenía una petición, era para ver si me podían agregar al grupo de Telegram. Es que yo no estoy, pues la verdad me complicó bastante para poder subir. Sí, fíjense, no se resistan, ¿sí? Es que igual los van a espiar, no, eso es inevitable. O sea, el hecho de que ustedes tengan un celular, los van a espiar. Oiga, entonces usted no crea el grupo en WhatsApp por lo de la espiada que le meten a uno ahí, Facebook. No, pues sí, en parte sí, pero también hay una razón, es que los grupos de Telegram son más flexibles. Para muchas cosas que uno quiere hacer, uno puede fijar mensajes, tiene más stickers, tiene aplicación, eso tiene un resto de cosas. Y bueno, y también otra vaina diferente a WhatsApp, ¿no? A WhatsApp. Entonces, sí, o sea, pero realmente, pues, ese es como el motivo, ¿sí? Entonces, puede enviar ejecutables, puede enviar archivos grandes, o sea, realmente tiene muchas restricciones. De hecho, por ejemplo, en los cursos de LinkedIn se han compartido archivos de 500, 600 megas, que a veces no encuentra el instalador del Visual Studio. Ah, bueno, pues, ahí se le manda, ¿sí? Entonces, me ha gustado muchísimo. También hay videollamadas, hay muchísimas cosas. Supongo que WhatsApp evolucionará hacia eso, pero bueno, en ese punto Telegram me ha parecido como más apropiado para llevar un curso, más apropiado. De hecho, yo puedo generar canales y a partir de esos canales yo puedo generar grupos y a partir de eso, incluso en esos grupos puedo tener hasta contenido.
puedo tener una especie como de minicampus virtual allí, si es necesario. Bueno, entonces, muchachos, bueno, aquí está explicado todo eso, ¿no? Miren toda la explicación que tiene eso. Realmente nosotros solo vemos esto. Realmente los tipos de abstractos de datos son los siguientes, miren. Son las colecciones, o sea que Java sí soporta abstracción de datos, las collections, los contenedores, las listas, los conjuntos, los multiconjuntos, los multimap, los grafos, los árboles, las pilas, las colas de prioridad. Bueno, estos son implementaciones de colas, no nos compliquemos con eso. Entonces, esto viene pues de la implementación y por acá están los lenguajes que soportan eso. Por ejemplo, C lo soporta, uno puede definir estos tipos de datos. Python naturalmente no lo soporta, porque Python no maneja abstracción de datos. Bueno, uno tiene acá eso. Entonces, bueno, era lo que les quería mostrar. Bueno, muchachos, yo creo que continuamos, que acabamos por ahí a las 40:45, me parece como lo más apropiado. ¿Listo? Ya para eso. Bueno, entonces voy a descansar acá. Voy a cambiar de